Pues muy bien, pues bienvenidos. En primer lugar, os agradecemos a todos vuestra presencia y bueno, para los que veáis este webinario de la serie de webinarios de USI España sobre las diferentes comisiones que forman parte de ella, pues que sepáis que es un proyecto de USI España que pretende visibilizar la labor de las 10 comisiones científico-técnicas de la Unión Científica Internacional de Radio, la URSI, en nuestro país. Ya hemos presentado en webinarios anteriores que están disponibles en el canal de YouTube de URSI España las comisiones B, campos y ondas; D, electrónica y fotónica; F, propagación de ondas y teledetección; y H, ondas en plasmas. La URSI es una sociedad científica que aglutina a personas trabajando en cuestiones muy variadas, tanto es así que muchas veces los que trabajamos en una determinada comisión a veces no comprendemos del todo bien lo que hacen nuestros compañeros y compañeras de las otras comisiones. Y este ciclo de 10 webinarios que empezamos el año pasado, en 2023, pretende precisamente eso, aclarar a cada comisión lo que hacen las otras. Así que intentan ser en un lenguaje accesible para toda la comunidad URSI, no solamente para las personas expertas de la comisión correspondiente. No diría que son conferencias divulgativas, porque están dirigidas a ingenieros, a ingenieras, a físicos, pero las pueden comprender también aquellas que no son expertas en la comisión correspondiente. Y también pretenden un poco fomentar a través del conocimiento mutuo la colaboración entre comisiones. Y finalmente es una función de una sociedad científica, como es nuestro caso, pues difundir lo que se hace, poniendo el foco en este caso especialmente en lo que se hace en España. En estos webinarios somos guiados por los presidentes y las presidentas de las 10 comisiones científicas de USI España y también por otros especialistas en algunas ocasiones. Los presidentes de las comisiones científicas son también los responsables de las otras actividades que se hacen en el seno de sus comisiones en España, así como de servir de enlace con USI a nivel internacional. Supongo que todos conocéis un poco la presencia de URSI España online, pero para los que no, pues podéis encontrar un poco todo lo que se hace en ursi.es, y también en las redes sociales tiene presencia. Y nuestro evento fundamental, sin duda, es el Simposio Nacional que se suele hacer a comienzos de septiembre todos los años, ininterrumpidamente desde 1980, a excepción de los años de la pandemia, que tuvimos ahí alguna edición online, pero ni siquiera la pandemia consiguió parar a la comunidad URSI española. Hoy es el turno de la comisión G, que tiene bueno, esto de las comisiones ya sabéis que son traslaciones a los países correspondientes de las comisiones que existen a nivel internacional, ¿no? Entonces, la comisión G, la traducción de su título, de su nombre en inglés, sería algo así como radio ionosférica y propagación, incluyendo comunicaciones ionosféricas y teledetección de medios ionizados. Y nuestro guía es Germán Olivares, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Vamos a hacer entonces la presentación y os sugiero que, bueno, pues que las preguntas que podáis tener las reservemos para el final. Si queréis, para acordaros de lo que vais a preguntar, lo podéis también lanzar por chat, y después, como digo, después de la charla pararé la grabación para que este turno de preguntas y respuestas pues sea en un ambiente más íntimo y no nos dé vergüenza preguntar ciertas cosas que pues, si sabemos que va a quedar grabado no nos atrevemos a hacer. Y nada, eso sería todo por mi parte. Buenos días de nuevo. Muchísimas gracias a Germán, sobre todo, que es el que nos va a guiar en esta presentación, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Cuando quieras, Germán. Muchas gracias, Miquel, por la presentación y gracias a todo el mundo por participar en el webinario. El objetivo del webinario es, de hecho, el mismo que el que se publicó hace unas semanas, creo, en la revista VIP del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, que era dar una panorámica
de la actividad de los diferentes grupos nacionales eh, que pertenecen a URSI, a las diferentes comisiones de URSI. En particular, hay unas pocas páginas dedicadas a la actividad científica española en la Comisión G, que sería, como ahora daré más detalles, pues enfocado a la ionosfera y a la propagación de ondas electromagnéticas en la ionosfera. Entonces, el título es exactamente el mismo que el de la revista, que es Investigación y Desarrollo en las Universidades Españolas sobre radio ionosférica, enfocada a la Comisión G. ¿Qué es la Comisión G de URSI? Pues básicamente es la comisión que recoge todas las actividades relacionadas con la radio ionosférica y la propagación, y se centra en diferentes áreas. Primero, la morfología y el modelado de la ionosfera. Y el siguiente, todas están relacionadas, lógicamente, y de hecho veremos que muchos grupos no se dedican a una área en particular, sino que todas las áreas se solapan necesariamente. Y el resto de la presentación será una especie de navegación, de visita, de tour guiado sobre las diferentes áreas en las que se centra la Comisión G, mencionando los diferentes grupos que hacen investigación en alguno o en varios de estos apartados. Veremos que por lo que respecta a morfología global y modelado de la ionosfera, si bien inicialmente, al principio, lógicamente era desde el punto de vista teórico lo que dominaba, digamos, la literatura, cada vez más, ya desde principios del siglo XX, mediados del siglo XX, con la partida de la Guerra Mundial, radars, ionosondas, eso permitió realmente empezar a adquirir datos con los que luego comparar modelos. Y digamos, la época de los GNSS, es decir, GPS, Galileo, que es el GPS europeo, el ruso GLONASS y el chino Beidou, pues eso ha proporcionado una cantidad ingente de nuevo material de datos que ayuda muchísimo a modelar la ionosfera. Lo que ocurre es que la ionosfera no es un fósil, por decirlo así, sino que tiene muchísima variación espaciotemporal. De hecho, en muchos foros se pone la palabra fractal. Básicamente viene a significar que la ionosfera, en diferentes escalas de tiempo y espacio, pues hay fenómenos diferentes. Y aunque caracterices fenómenos de escala digamos, del orden del día, o pueden ser tormentas o fenómenos estacionales como la propagación de ondas, eso no te permite necesariamente caracterizar fenómenos propios de otras escalas, de otros tiempos. Entonces, eso añade un grado de complejidad importante. Y dentro de ese mismo apartado, hablaremos también del impacto del clima especial, es decir, la meteorología y el clima en el espacio, producidos por la interacción del Sol, el campo geomagnético y la ionosfera. Entonces, cada vez más, y de hecho en esta presentación veremos muchas diapositivas en las que no hablo exclusivamente de la ionosfera, sino también de esta interacción con la principal fuente de energía que produce la ionosfera, que es la radiación solar, pero también la interacción de esta con el campo geomagnético. También una parte importante es el desarrollo de herramientas y redes necesarias para medir propiedades de la ionosfera. Ahora, por ejemplo, un aspecto muy importante de esto son todas las medidas que se están realizando desde hace ya 20, 30 años, quizá, con estaciones, receptores de tierra, sobre todo, receptores de sistemas de navegación, y que además de las ionosondas y las digisondas, pues suponen cada vez más una fuente importante de observaciones, y sigue evolucionando, como luego mencionaré. Y los dos últimos apartados, en realidad, se pueden englobar, veremos, la teoría y práctica de la propagación de radio en la ionosfera y a través de la ionosfera, y la aplicación de la información ionosférica a los sistemas de radio, se puede englobar en una actividad que vendría, que de hecho es una industria incipiente y que cada vez tendrá más importancia, de hecho en el futuro, que ya la tiene mucha, que es el posicionamiento de la navegación por satélite, cómo la ionosfera impacta y cómo los modelos ionosféricos intentan mitigar ese impacto y ayudar a que, pues por ejemplo, a que se desarrolle industria nueva o futura, pero muy cercana, que sería la industria de los vehículos autónomos.
y de esto mencionaré en una diapositiva casi al final. Entonces, empezando por orden, morfología global y modelado de la ionosfera. Primero de todo, lógicamente, aunque, perdón, imagino que estaréis familiarizados, pues una introducción más o menos formal, no matemáticamente, sino en cuanto a su naturaleza, de qué es la ionosfera. Entonces, de alguna forma podemos ver la ionosfera, cómo se distribuye espacialmente desde el punto de vista vertical, y después, desde un punto de vista, digamos, horizontal, de longitud de distribución en longitud y latitud. Vertical, ¿qué ocurre? Porque es importante tener una idea clara de cómo se distribuye verticalmente. Pues básicamente porque hay diferentes composiciones, diferentes moléculas, y por el simple hecho de estar sometidas a un campo gravitatorio se produce un efecto de estratificación, de tal manera que en las capas superiores lo que hay principalmente es hidrógeno. Entonces, la figura de la izquierda, que es lo que muestra esa distribución vertical de la densidad electrónica, esta línea más o menos oscilatoria de color rojo indicaría la densidad electrónica a diferentes alturas. Entonces, básicamente se caracterizan diferentes capas, se les dan nombres, cuestiones históricas de F1, F2. F2 sería donde se encuentra la máxima concentración de densidad electrónica. Se produce, depende de la latitud y de la hora del día, pero podemos pensar entre 300 400 kilómetros aproximadamente. Y la idea de por qué tiene esta distribución es muy sencilla, es decir, penetra la radiación solar, ioniza las diferentes moléculas. La penetración a menor altura se produce, o sea, va perdiendo energía, por lo tanto la densidad electrónica disminuye a medida que entramos a las capas inferiores de la atmósfera, pero también disminuye por encima, básicamente por la sencilla razón de que la densidad del gas disminuye también. Entonces, ese disminuir, si te vas muy hacia arriba o si te vas muy hacia abajo, encuentra un máximo a esa media altura de 300, 400 kilómetros. Y de hecho muchos modelos asumen que, que la capa se puede, o que la capa ionosférica, que va entre unos 50 y unos 1000 kilómetros aproximadamente de altura, pues puedes representarla como una capa a unos 400, 500 kilómetros de altura, donde se concentra la mayor parte de la densidad electrónica. Esa distribución vertical que se ve aquí, lógicamente, como he mencionado, pues se debe a la ionización del Sol, por lo tanto depende de la hora del día, o lo que es equivalente, depende de la longitud en la que uno se encuentra. Y si echamos un vistazo a la figura de la derecha, esa mancha roja lo que representa sería la zona de mayor irradiación solar, que se da entre las 12, entre las 2 y las 4 de la tarde, hora local. Y lógicamente, a medida que subimos, que nos alejamos del ecuador, la sección eficaz del flujo de energía disminuye, por lo tanto, hay menos ionización. De tal manera que desde la zona de mayor densidad roja, a medida que vamos hacia el sur o hacia el norte, va disminuyendo. Y las zonas de menor densidad pues son las zonas, digamos, opuestas, que serían la noche, principalmente. Pero incluso en la noche, la densidad electrónica no es cero. Existe. Hay cierta concentración de electrones, por lo tanto siguen afectando en particular las telecomunicaciones. Hay muchos grupos que se dedican a la modelización. De hecho, de los primeros fue el Observatorio del Ebro, porque fueron de hecho, es la primera institución en España que utilizó ionosondas para sondear la ionosfera desde Tierra. Básicamente produce un reflejo de la señal a cierta frecuencia y eso proporciona información de a qué altura se encuentra al máximo, a partir de qué frecuencia la señal simplemente ya no se refleja. Y como he mencionado antes, con los datos GPS también se puede utilizar esa información para modelizar la ionosfera, básicamente porque la ionosfera tiene varios efectos sobre las ondas electromagnéticas. Es un plasma, entre 50 y 1000 kilómetros, por debajo de 50 kilómetros es un gas neutro desde el punto de vista eléctrico, y también produce efectos
las ondas electromagnéticas, en particular las señales de satélites GPS. El hecho de conocer bien las señales de un satélite, por estar diseñadas, permite ver, mediante el efecto que produce la señal, permite inferir qué concentración de electrónica hay en esa parte que ha atravesado la señal. Entonces, con centenares de perdón, de receptores, de antenas terrestres distribuidas por el mundo, más por el hemisferio norte que en el sur, pero cada vez se intenta instalar más por el sur, pues se tiene muchísima información de cómo la ionosfera afecta a la señal. De tal manera que, a partir del efecto de la señal, reconstruyes cuál es la densidad electrónica. Es un problema típico de inversión en el que yo conozco mis datos y tengo una matriz que me produce una relación entre los datos, la medida, que es la observación de la señal, el retraso que se produce, con un modelo de distribución de densidad ionosférica, que es lo que se observa en esta figura. En particular, el grupo IONSAT pues lleva pues desde finales, la segunda mitad de los años 90 produciendo este tipo de mapas. Y de hecho, hace poco averiguamos que empresas como Google utilizan estos mapas que se distribuyen libremente, gratuitamente, a través de una organización internacional que es IGS, International GNSS Service, que es como la URSI, básicamente es un conglomerado de diferentes instituciones que proporcionan que se dedican a la investigación en particular en particular de los sistemas GNSS en geodesia y también concretamente la ionosfera, y proporcionan estos mapas gratuitamente. Y hay empresas que lo utilizan. ¿Lo utilizan para qué? Pues en particular veremos, luego mencionaré con más detalles, que tener un modelo de ionosfera te permite alcanzar cierta precisión con un sistema de navegación, el que podemos tener en nuestros móviles, más rápidamente. Entonces, el impacto de la ionosfera en calcular tu posición tiene un impacto en el tiempo, no solo en la precisión, sino también en el tiempo que tardas en alcanzar cierta precisión en el espacio, sea varios metros, decímetros, etc. Un aspecto muy, muy importante, y de hecho casi toda una parte de la presentación va sobre este aspecto, y es lo que más, el, el mayor número de grupos, la mayor actividad que he encontrado en diferentes grupos en España se centra muchísimo en este aspecto, es la variación espaciotemporal de la ionosfera y el impacto que tiene no solo la ionosfera, sino un sistema más complejo que incluye la dinámica del campo geomagnético y la actividad solar, que podríamos llamarle meteorología o clima espacial. Empezando por, de hecho, algo que no está necesariamente ligado con la actividad solar, sino que es un fenómeno que se da en cualquier sistema que consiste en un fluido con estratificación. Es decir, tienes una densidad, una distribución con diferentes capas, diferentes densidades, sometida a un campo gravitatorio, de ahí que haya una distribución de una estratificación de las diferentes capas, pero ocurre que desde la parte inferior, desde la parte de la atmósfera neutra, esas estabilidades se pueden desestabilizar. Esa estratificación se destabiliza y lo que produce es una penetración de las capas neutras, representada aquí con el color azul, por debajo de 350 a 400. Se produce una penetración de esas capas hacia la ionosfera. Eso lo que induce son cambios en la propagación de ondas electromagnéticas y afecta muchísimo a la disponibilidad de las telecomunicaciones. Eso tiene efectos de tipo difracción, la refracción también cambia al cambiar el medio de propagación. Y ahí hay varios grupos que básicamente lo que hacen es intentar detectar esas estructuras que se conocen como burbujas de plasma ionosférico y caracterizarlas, con el objetivo también de mitigar el impacto en sistemas que utilicen las señales de telecomunicación. Por ejemplo, los GPS. Cada vez es un sistema que vemos muy sensible al estado de la ionosfera y, por lo tanto, de alguna forma está indefenso, por decirlo así, y es necesario realizar muchos métodos de mitigación. Entonces, grupos como el Observatorio del Ebro, también grupos de la Complutense de Madrid, de la ionosfera, meteorología espacial, el grupo de geodesia, astronomía,
en la OPC, pues trabajan este tipo de detectar, caracterizar este tipo de fenómenos de plasmas y, a ser posible, también intentar mitigar el impacto sobre sistemas de telecomunicaciones. De hecho, estas estructuras se dan sobre todo en las zonas de mayor estabilidad, que es el paso, a medida que esa zona roja va avanzando. Podemos pensar como si fuese la manera, un palo navegando a cierta velocidad sobre un estanque. Entonces dejas una estela y lógicamente esa estela produce inestabilidades en la cola también. Entonces es sobre todo en la cola, aquí digamos estaría en la parte pues noroeste de Australia, al sur de la India, Indonesia. Es en esa zona sobre todo que se producen burbujas de forma sistemática, ¿no? Esto, avanzando en el tiempo, vemos que atravesará Brasil, y en Brasil hay muchísimos grupos. Menciono Brasil porque hay grupos que colaboran también con grupos en España, y ellos están muy expuestos a este tipo de fenómenos, ¿no? Siguiendo todavía en la ionosfera, pero efectos desde abajo, desde la atmósfera neutra. Es lo que mencionaba, lo que han mencionado antes sobre efectos de. Me ha mencionado, si no recuerdo mal, el terremoto, creo, de Samos. Miguel, creo que has mencionado, si no recuerdo mal. Entonces, variaciones de la ionosfera de origen sísmico resulta que también existen. Es decir, un terremoto, las ondas de acústicas, las ondas de gravedad que genera, se propagan y se detectan en la ionosfera. Lo interesante, y aquí hay controversia, lógicamente, porque hay muchísimo por investigar, porque no se sabe, no se puede responder ahora mismo a la pregunta de si existen realmente precursores sísmicos en la ionosfera y que se puedan detectar. Esto es una teoría, entre otras, desarrollada por Sergi Poulinets, el que establece que hay una interacción entre la litosfera, la atmósfera y la ionosfera, de tal manera que cuando se está produciendo lo que en un futuro más o menos breve, días, semanas, un evento sísmico, eso libera ciertos compuestos de radiación a la atmósfera que tiene efectos locales sobre la ionosfera. Es lo que él llama como precursores sísmicos. ¿Realmente se pueden detectar? Bueno, pues lo que mucha gente de la comunidad científica está intentando averiguar. En particular, estos tres grupos han participado, de la Complutense, IONSAT y el Observatorio ANCUP, han participado en proyectos y han publicado artículos que estudian la posible detección de ondas ionosféricas de origen sísmico y tsunámico. No sé si es una palabra que se puede encontrar en la RAE, pero bueno, nos la inventamos. Lo importante es saber que estamos hablando de lo mismo. Y veremos que los tsunamis aquí tienen un papel especial. De hecho, los terremotos pueden producir tsunamis y el frente del tsunami, pues todos hemos visto, si no, pues en YouTube podéis ir a verlo, imágenes del tsunami que produjo el terremoto en Japón 2011, son espectaculares. Sabemos que se propaga por la superficie oceánica, pero también se propaga esa onda, que es una onda de gravedad. O sea, lo que produce es una onda de gravedad. Eso se propaga, como todas las olas, de hecho, en la superficie oceánica. Esas olas que se ven en la superficie también empujan el fluido que tienen justo encima. Y esa propagación, aunque se disipa, esa propagación, si es suficientemente intensa, como puede ser el caso de un tsunami, puede llegar a la ionosfera. Y se ven ondas en las oscilaciones, se ven oscilaciones de la densidad electrónica, cómo se propagan por la ionosfera. El vídeo, no sé si se ve, ¿se está viendo YouTube ahora? Se ve, se ve. Sí. Pues este vídeo, ¿ves? A ver, que hago una pequeña pausa. Ese es muestra el epicentro del terremoto de Tohoku en 2011. Esa es la propagación en la superficie. Pero es un vídeo que lo encontré el otro día, me encantó porque muestra de forma visual cómo se propaga ese frente de ondas a la superficie. Y esas oscilaciones que se producen en la superficie, pues también producen oscilaciones en el fluido. Y esto, de hecho, es un vídeo que representa la detección mediante un satélite de baja altura, creo que era GOCE,
en el que pudo medir esas oscilaciones en la densidad no de la densidad electrónica, sino la densidad del aire, minutos después del terremoto. De hecho, eso se puede medir también, en algunos casos, en la ionosfera. Y el mismo terremoto, de hecho, permitió generar imágenes de la propagación del tsunami de esas ondas en la ionosfera. Este vídeo lo que muestra... Primero, permitir que explique un poco qué es lo que está mostrando el vídeo en particular. O sea, esos puntos de colores representan puntos donde se ha medido o calculado la concentración total de electrones. Y se supone que es una concentración, como mencionaba antes, que está sobre todo entre los 400, 300 kilómetros de altura. Y esos puntos, lo que representa cada uno de ellos, fijaos que estas nubes de puntos se parecen a la isla de Japón, que es donde está ubicado cerca del epicentro, y hay varias nubes. De hecho, cada nube representa un satélite de la constelación GPS. Y cada punto representa una señal, la señal recogida por ese satélite, por cada una de las estaciones que hay en Japón. Japón tiene una red que se llama GeoNet. Es una red de receptores de señal GPS. Creo que tiene una antena cada 30 kilómetros aproximadamente. Es la más densa que hay en el mundo. Tiene aplicaciones directas para medir los efectos de un terremoto. Este en particular midió en una de las estaciones un desplazamiento de 4 metros hacia el este, creo. Entonces, se puede calcular el efecto que tiene la señal, la ionosfera sobre la señal del GPS. Esas oscilaciones que produce el tsunami en la ionosfera inducen oscilaciones del efecto de la ionosfera sobre la señal del GPS y esas se pueden medir. Entonces, cada punto representa la densidad electrónica ionosférica que ha medido una estación mirando a un satélite en particular. Como hay tantas estaciones, cuando miramos el satélite que se encuentra más hacia el oeste, a nuestra derecha, se ve esta especie de conglomerado de puntos que parece Japón. Y a medida que vamos hacia el oeste, se ven otras capas de puntos que también parecen Japón, que se corresponden con otros satélites ubicados en órbitas diferentes, cada vez más hacia el oeste. El color simplemente indica la variación de la densidad electrónica, BTEC, continuo electrónico total vertical en unidades, TQ. Es la desviación con respecto a un valor promedio, un valor que se puede obtener, pues digamos, la mediana de los últimos 10 días, por ejemplo. Entonces, lo que se observa, lo que se espera observar si es una propagación es el efecto de las ondas cuando cae una piedra en un estanque. Eso representa la propagación en la atmósfera, perdón, en la superficie, pero vemos que en la ionosfera se produce un frente de ondas que casa muy bien con el frente de ondas que se ve en la superficie del océano. Una ventaja es que esto se observa a unos 400 kilómetros de altura, o sea, muy por encima del horizonte local. Con lo que, de hecho, un observador GPS puede observar el frente del tsunami en la ionosfera antes de lo que se puede ver, antes de verlo en la superficie del océano. Entonces, esto es un sistema muy prometedor porque permite aumentar el tiempo de aviso y, de hecho, en NASA se están desarrollando este tipo de sistemas utilizando megaconstelaciones de satélites de baja altura, satélites a 400 kilómetros, 500 kilómetros, que llevan receptores GPS. Esto está hecho con receptores en tierra, añadiendo receptores en satélites de baja altura. ¿Con eso qué consigues? Pues consigues tener más observaciones en las zonas donde no hay estaciones terrestres, los océanos, que además son las zonas donde se producen los tsunamis. Entonces, esto es un sistema muy prometedor que se está desarrollando en diferentes, no solo en la agencia, en NASA, sino también incluso hay empresas privadas que proporcionan datos de este tipo y han contribuido a
a estudiar la viabilidad de utilizar datos de GPS para detectar tsunamis en la ionosfera. Ahora dejamos la zona neutra y cualquier fenómeno que afecta a la ionosfera. He hecho especial hincapié en el tsunami, pero con terremotos y con volcanes por lo mismo. De hecho, la explosión de Tonga también hay vídeos donde se observan ese efecto, ese frente de ondas, cómo se propaga por la ionosfera. Y ahora nos vamos al otro lado, que son los efectos o fuentes de la ionosfera o influencias sobre la ionosfera producidas sobre todo por el Sol y el campo geomagnético, que englobado todo, estos tres, digamos, personajes, formaría lo que se llama la meteorología espacial. Entonces, ¿por qué es importante? Pues lo que muestra la figura. Básicamente es importante porque la meteorología espacial afecta a las telecomunicaciones terrestres espaciales, a la aviación, inducen corrientes en redes eléctricas. De hecho, hubo un apagón en Quebec, creo que fue en los años 80, por culpa de una... El consenso es que fue motivado por una tormenta geomagnética y afecta, lógicamente, en particular a todos los sistemas de navegación. GPS, Galileo, GLONASS, Beidou. No lo he mencionado, pero básicamente lo que hace la ionosfera es que induce un error de unos aproximadamente 11 metros, ese orden de magnitud, en los algoritmos que se utilizan para el cálculo de posicionamiento por sistemas de satélite. Esos sistemas, excepto GLONASS, excepto el ruso, los otros tres llevan un modelo ionosférico que se transmite con la señal y permite reducir el error a aproximadamente la mitad. Claro, si tu objetivo es encontrar un restaurante, pues no te viene de varios metros. Pero si quieres hacer operaciones más complejas, más críticas, y ya quieres bajar por debajo del metro, pues ahí ya tu sensibilidad también es mayor. Tu exposición a cualquier fenómeno meteorológico también es mayor. Y son fenómenos que lógicamente no se pueden evitar. En todo caso, se puede mitigar el impacto. ¿Qué importancia tiene estudiar el impacto de la meteorología espacial en la sociedad? Pues esto es un informe de la Agencia Europea para el Programa Espacial, EUSPA. Es un informe que ha salido este año, en marzo, si no me equivoco. Es un informe no solo sobre el mercado GNSS, sino también el mercado de observación terrestre. El sistema Copérnico, por ejemplo, contribuyó a pues, hacer un seguimiento como nunca se ha visto de los efectos del volcán de La Palma. Básicamente, obteniendo imágenes cada día, pues puedes ver el avance de la lava, puedes detectar nuevos frentes de lava. Entonces, el informe no se limita solo a GNSS, pero aquí voy a mencionar especialmente el mercado, lo que se conoce el mercado, los segmentos de mercado GNSS. Y es lo que tenéis a la derecha. Estamos hablando de 6, 7, 10, 15 segmentos que EUSPA considera que son los que los sistemas GNSS son críticos y van desde la agricultura hasta vehículos, trenes, autopistas marítimas. O sea, todo eso utiliza información para posicionamiento, algunos a nivel de centímetro, como es la agricultura precisa, en el futuro en vehículos autónomos, pero también se puede utilizar en muchos otros aspectos. También influyen en las finanzas, las transacciones, las operaciones de transacción lo que hacen es sincronizar con un reloj de referencia, que es el que proporciona los sistemas GPS. Hay muchísimas aplicaciones, es un mercado que está en crecimiento. Habla de miles de millones el impacto económico que puede tener. De tal manera que ese crecimiento en el mercado implica que además hay una mayor exposición de todos sus usuarios a los fenómenos de la meteorología espacial. Por tanto, es un campo creciente y que necesita de conocimiento a nivel fundamental, pero también conocimiento de cómo aplicar esa ciencia fundamental, ese conocimiento fundamental en aplicaciones concretas en diferentes campos de la tecnología y de la industria. Entonces, empecemos por la principal fuente de la iniciación, que es el Sol. Esa actividad es periódica y se puede caracterizar por el ritmo con el cual aparecen las manchas solares que obedecen a la actividad del campo magnético en el Sol y tiene una periodicidad aproximadamente unos 11 años. Y bueno, esa actividad solar
el efecto directo sobre la ionosfera es la ionización. Por lo tanto, cualquier periodicidad sobre la actividad solar se observa en la ionosfera también. Por ejemplo, esta figura la he sacado de una diapositiva que muy amablemente el Grupo de Espacio y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Extremadura le envió a Manuel Hernández hace unos meses y yo mm, lo he utilizado para esta presentación, que se ve la relación que hay entre la actividad solar, la periodicidad de esa actividad solar y la periodicidad de ese efecto de ionización sobre la ionosfera. La figura de la derecha muestra el número de esas manchas solares desde los años 2008 hasta el 2020 aproximadamente. Y se observa la línea roja, por ejemplo, que es un promedio mensual. Se observa cómo hay un mínimo en 2009 y a partir de ahí crece hasta alcanzar un máximo en el 2014 y luego vuelve a decrecer. Es el número de manchas solares. Y se observa también un crecimiento en la figura de la izquierda, que es el contenido electrónico total. Empieza en el 2010, no en el 2009, pero se observa cómo desde el 2010 va aumentando la amplitud y se alcanza un máximo alrededor en el 2000, cerca del 2014. Y luego a partir de ahí vuelve a descender hasta llegar al 2019. Entonces, ese aumento y disminución del contenido electrónico se ve muy, muy correlado por la actividad de la aparición de manchas solares. La aparición de manchas solares es un aspecto a tener en cuenta. El otro aspecto a tener en cuenta es el medio que utiliza los diferentes fenómenos solares para propagarse y poder impactar en la Tierra. Entonces, cuando hablamos del medio interplanetario, estamos hablando principalmente del campo magnético interplanetario, que básicamente sale del campo magnético solar arrastrado en la rotación del Sol por el viento solar que ocupa el sistema solar. Viento solar es todo el plasma que se encuentra fuera del Sol, el sistema solar, que tiene esa forma espiral que se denomina espiral de Parker. Y aunque aquí se ve una forma con cierta regularidad, es una forma que bueno, pues no es necesariamente regular. Sí que se produce la rotación, simplemente, o sea, se produce la forma de espiral de Parker simplemente por la rotación, pero puede tener irregularidades importantes hasta el punto de que el momento en que la Tierra se encuentre en una parte o en otra de esa espiral, pues es clave para entender la aparición de tormentas geomagnéticas. ¿Cuándo puede haber tormentas geomagnéticas? Pues depende de hecho, la conexión que hay entre el campo magnético terrestre, que es una capa protectora de la radiación solar y de las partículas, perdón, de las partículas del plasma, y esa interacción de ese campo con el campo interplanetario. Entonces, cuando se produce lo que se conoce como un fenómeno de reconexión magnética, que básicamente es una inversión de la polaridad producida por el viento solar, esa reconexión magnética es lo que produce o puede producir, dependiendo de la intensidad del flujo de energía, tormentas geomagnéticas y precipitación de partículas. Este es un vídeo cedido por ESA en el que se ve ese efecto de reconexión solar. Aquí las líneas azules representan el campo magnético. Vemos que en la cola hay algunas que no tienen conexión, pero cuando se produce la compresión por influencia del viento solar, esas líneas de la cola disconexas se conectan y partículas que no iban a entrar en la Tierra, porque esas líneas están desconectadas, vuelven, cierran el circuito y vuelve otra vez. Y es lo que se produce, por ejemplo, las auroras. Es un fenómeno producido por este otro fenómeno. Otro fenómeno importante del Sol es lo que se conoce como eyección de masa coronal, que son erupciones de plasma y campo magnético solar. Y suelen ir precedidas de fulguraciones de radiaciones solares. Estas CMEs, pues es el acrónimo en inglés, pero este flujo de masa coronal
también puede producir tormentas geomagnéticas, y la mejor manera de verlo es con este otro vídeo cedido por NASA, en el que se ve cómo la Tierra, en su viaje, pues ese es un frente de una eyección de masa coronal, de masa solar. Y a medida que la Tierra, en su viaje, penetra en ese frente de alta densidad, pues inicialmente el campo geomagnético desvía muchísimas, pero ese efecto de reconexión se puede producir aquí también. Y ahí va representado por esos colores anaranjados y azules en los que hay una gran precipitación de partículas y con los consecuentes fenómenos de auroras y otros de los que mencionaré a continuación. Pero claro, cuando hablamos de tormentas geomagnéticas, las auroras quizás sería la primera imagen que nos viene, pero ojo con las tormentas, el nombre está bien puesto porque no son solo las auroras, hay de diferentes grados. Esto es una escala de intensidad de una tormenta diseñada por NOAA, y lo que hace es graduarla en función del impacto que tiene. Y digamos que diferencia tres tipos de impacto. El impacto sobre redes eléctricas y sobre satélites, sistemas de satélites. En G1 habla del impacto sobre animales migratorios que se pueden ver afectados por la variación abrupta del campo geomagnético, y visualmente pues lo que se ve son auroras en latitudes altas, ¿no? Y a medida que aumenta el grado G1, G2, G3, etcétera, va aumentando la intensidad. Vemos que por lo que respecta a las redes eléctricas se pueden producir daños en los transformadores, caídas de la red eléctrica, que de hecho en Canadá en el 89 se produjo un apagón por ese tipo de corrientes inducidas por la variación del campo geomagnético. Y la variación del campo geomagnético es debida a tormentas que se pueden producir por CMEs principalmente, eyecciones de partículas y de plasmas solares. Vemos que en los otros dos aspectos para graduar una tormenta geomagnética, pues lo que en un principio solo afectaba a animales, cada vez pues afecta más a los satélites y operaciones relacionadas con los satélites, con las comunicaciones que se utilizan entre satélites o de los satélites a tierra, en particular en los sistemas de navegación, en los sistemas de radio de alta frecuencia. Y por lo que respecta a auroras, pues la latitud a partir de la cual se puede ver, pues va disminuyendo. Y de hecho, claro, el efecto extremo aquí pone es NOAA, por lo tanto pone ejemplos de avistamientos de auroras en Estados Unidos, pero el pasado 23 de abril del 2023 hay fotografías de aurora en Extremadura. Y de hecho mi madre vio auroras en el 2015, creo que fue, que es otro evento fuerte, en motos cerca de una aldea cerca de Guadalajara, si no recuerdo mal. Ella vio auroras, me lo explicaban, es que veía unas cosas como fulguraciones fuera de la casa de Alfredo, unos amigos que tienen una casa allí, y no la creíamos. Luego resulta que sí, que coincidía con la semana en la que hubo un evento bastante fuerte, y muy probablemente fue una aurora lo que ella vio. Y de hecho, uno de los últimos, porque en 2023 ha habido eventos bastante fuertes, tormentas bastante fuertes en esta categoría. Esas auroras en Extremadura, de hecho, NASA publicó una foto, que es esta de aquí, del fotógrafo extremeño Lorenzo Cordero, en el Casar de Cáceres. Y se veía ese color rojizo, no verde, sino rojizo, que es el efecto de las auroras. Pues esto se vio tan al sur como Extremadura. De forma resumida, los efectos de la meteorología espacial pues, son efectos de la ionosfera. Entonces, grupos que he mencionado antes que se dedican pues, a la modelización, al estudio de la variabilidad espacial y temporal de la ionosfera, pues también se dedican a ver estos efectos o cómo es la ionosfera, cómo modelarla, cómo caracterizarla durante tormentas geomagnéticas.
También otros grupos están más especializados en ver los efectos en redes eléctricas, como un grupo de meteorología espacial en la Universidad de Alcalá de Henares, un grupo dirigido por la profesora Consuelo Cid. Y, lógicamente, la meteorología espacial no es suficiente con ver el efecto en la ionosfera, sino que también hay que mantener una observación sobre aquello que lo produce, que es la fuente última, o la fuente primera, mejor dicho, es el Sol. Entonces, una monitorización de la actividad solar es muy importante. Y las primeras figuras que mostré de la relación entre las manchas solares y el contenido electrónico de la ionosfera, pues están proporcionadas por el grupo de... Perdón, no esas, eran otras. Ahora me falla la memoria, perdonad, pero este estaba... sí, exacto, de la Universidad de Extremadura. Si no me equivocaba, perdón. Entonces, el grupo de la Universidad de Extremadura ha hecho mucho trabajo, se dedica sobre todo a la monitorización de la actividad solar, ver cómo esa actividad, si está relacionada con la ionosfera, pues predecir un posible impacto o avisar de una inminente llegada de tormentas mediante la observación solar. Otros aspectos muy importantes es, vale, una vez conocemos bien la ionosfera, o intentamos conocerla mejor, cómo varía, qué relación tiene con la actividad solar, con la actividad geomagnética, esa información, ¿de qué nos puede servir? Pues, lógicamente, en lo que se centra la Comisión G, los grupos de la Comisión G, es en poner esa información al uso para mejorar, entre otras cosas, modelos o diseños de propagación de radio a través de la ionosfera y aplicaciones de esa información en sistemas de radio, por ejemplo, en sistemas de navegación. La ionosfera, antes he comentado que induce un error de unos 11 metros, 10 metros en el posicionamiento por sistemas GPS, pero cuando quieres llegar, pues tú puedes llegar de hecho a eliminar, combinando señales de diferentes frecuencias, una combinación lineal, te permite eliminar ese retraso que produce la ionosfera sobre la señal, la señal de GPS, pero aunque eso te permitiría alcanzar hasta milímetros incluso de precisión, que es el error asociado a la señal, eso necesita de varias horas. Claro, si tú quieres llegar a una precisión de milímetros o de centímetros muy rápidamente, no puedes simplemente eliminar la ionosfera. Necesitas un buen modelado de la ionosfera que te permite llevar esa hora o 2 horas de tiempo que necesitas para alcanzar milímetros o centímetros, reducir lo máximo posible. Idealmente en tiempo real. ¿Para qué? Pues sistemas de navegación autónomos, como pueden ser coches, vehículos autónomos o tractores autónomos que se utilicen en agricultura de precisión. Entonces, la ionosfera, conocer bien la ionosfera, tiene aplicaciones directas en los sistemas de navegación, sobre todo en los sistemas de navegación que pretenden, porque no es algo que todavía, digamos, se pueda realizar a nivel de economía de masas, por decirlo así, o a nivel industrial, pero el objetivo es llegar a eso, a precisión de centímetro y en tiempo real. Entonces, conocer bien el efecto de la ionosfera sobre las señales, pues es yendo a la raíz, a la ciencia fundamental. La ionosfera es un plasma, un fluido ionizado, y la propagación de las ondas en ese fluido incluye pues, fenómenos como refracción, reflexión, difracción, atenuación de la señal, etc. Entonces, los modelos de la ionosfera, los más precisos, permiten tener mejores conocimientos de cómo influye esa propagación. Y el problema es que la propagación depende mucho del momento del día, del momento del año, del momento del ciclo solar en el que te encuentras. Hablamos de 3 escalas de tiempo diferentes. Y de la ubicación en latitud. En el norte, si estás en los polos, esas 2 manchas rojas, que no le da ningún nombre, pero se conoce como anomalía de Ecuador, que es una gran fuente de electrones, pues si estás muy cerca de los polos, eso no te va a afectar, te van a afectar otras cosas. Pero si estás cerca del Ecuador, aunque quizá no te afecten auroras, eso te va a afectar cada día. Entonces, el estudio, el conocimiento detallado de la ionosfera para ver cómo afecta las señales en posicionamiento, depende mucho de la ubicación del receptor. Siguiendo con el tema del posicionamiento con sistemas GNSS, que
Global Navigation Satellite Systems, incluye GPS, Galileo, Beidou y GLONASS. Son los 4 grandes sistemas, los únicos sistemas globales de posicionamiento por satélite. La Comisión Europea, de hecho, proporciona EUSPA, la Agencia para el Espacio Europea, proporciona un servicio que se llama HAS, High Accuracy Service, que es un servicio que en combinación con la señal de Galileo permite a los usuarios calcular la posición con una precisión de al menos 20 centímetros, el 95% del tiempo. Esto en Europa. Y de 40 centímetros en la vertical, en unos 5 minutos. Como he mencionado antes, la ionosfera incrementa ese tiempo. De hecho, si aumenta los gradientes de la ionosfera, la complejidad de la ionosfera durante tormenta, esos 5 minutos puede aumentar a horas incluso, o puede hacer inviable la aplicación de ese modelo ionosférico si no es suficientemente preciso. Entonces, en particular, por ejemplo, el grupo de la OPC GAGE, ellos trabajan en prototipos de correcciones ionosféricas para disminuir el tiempo de cálculo de este servicio de Galileo, para llevarlo por debajo de los 5 minutos. El objetivo, en cualquier sistema de este tipo, de hecho en Australia también hay este tipo de proyectos en los que intentan alcanzar, proporcionar un servicio que te permita llegar a los centímetros en tiempo real, necesitas una modelización de la ionosfera muy, muy realista. Necesitas muchísimos datos, muy buena física y muchísimos datos. La conclusión de todo esto es que los usuarios, una vez se tenga a nivel industrial este tipo de servicio, todos esos usuarios, hablamos de millones de usuarios, solo en Europa, estarán todavía más expuestos a la variabilidad de la ionosfera y a la meteorología espacial. Entonces, cerrando un poco el círculo, en el futuro, aunque lógicamente crecerá el conocimiento de la ionosfera y sus aplicaciones, la necesidad de conocer aún mejor la ionosfera aumenta por el hecho de que la exposición de la economía y de la industria en Europa, en Estados Unidos, en Australia y en el resto del mundo, en China, va a aumentar. Así que el mensaje final podría ser: viene el apocalipsis ionosférico, pero por lo tanto es bueno para los que nos dedicamos a el estudio de la ionosfera y la posible mitigación. Y en general, para cualquiera que se dedique a las telecomunicaciones, la meteorología espacial es un muy buen campo. Hay falta y demanda de ingenieros de telecomunicaciones en general, imagino, pero en particular en este campo hay demanda. Porque es un campo muy especializado, pero en el que va a tener aplicaciones industriales, si no las tiene ya. Y de hecho, si vais a LinkedIn y ponéis Space Weather, tal cual, salen muchos trabajos que salen, pues hace una semana salieron 2 más, una empresa en Francia que buscan precisamente a alguien con conocimientos en meteorología espacial y sistemas GNSS. Entonces, para concluir, lo que he intentado mostrar en esta presentación es que, por un lado, la ionosfera en particular y la meteorología espacial, que quizá habría que expandir un poco las áreas de la Comisión G, que se van a superponer con otras comisiones, influyen directamente en la sociedad, en la economía, en la sociedad, en la aviación, en redes eléctricas, posicionamiento de navegación terrestre y marítima, en la economía. Porque claro, si hay un sistema que depende de GNSS, como por ejemplo EGNOS, que es un sistema que utiliza la señal de Galileo, de GPS, para aumentar la seguridad en la aviación, tanto en el despegue como en el aterrizaje. Si lo tienes que desconectar porque hay una tormenta tan fuerte que EGNOS no es capaz de modelizar la ionosfera, el flujo, el tráfico aéreo se va a ver afectado. Ya hablamos de dinero. Por ejemplo, con un origen diferente, pero que tuvo el mismo impacto, es el impacto que tuvo aquel volcán islandés, cuyo nombre no recuerdo y seguramente sería incapaz de leer, pero que todos nos acordamos. Esa nube tuvo un efecto importante en el tráfico aéreo. A medida que el tráfico en general, el aéreo y el posicionamiento, depende cada vez más de sistemas que son sensibles a la ionosfera y a la meteorología espacial, pues ese conocimiento va a ser todavía más importante y necesario. En ese sentido, España, la ubicación que se encuentra cerca de esas manchas rojas del Ecuador, en particular Canarias, pues
existe una necesidad, y eso se ve en la cantidad de grupos y sobre todo en la actividad de esos grupos. Son grupos desde los años 90, unos de ellos, muchos de ellos. Y su contribución no es solo a nivel español, sino es internacional, porque la ionosfera no tiene sentido fijarte solo en lo que ocurre en un país, porque es un fenómeno global. Las contribuciones de los diferentes grupos españoles no solo es a nivel de ciencia fundamental, con artículos, con proyectos, sino también en aplicaciones en la tecnología, en la industria, importante también, aunque no lo he mencionado, en la educación superior, en las universidades. En mi caso en particular, he explicado álgebra, cálculo, pero sobre todo álgebra a primeros estudiantes del primer curso de telecomunicaciones. Siempre que puedo, les intento poner ejemplos de álgebra aplicada en sistemas de inversión, sistemas de ecuaciones difíciles que se tienen que utilizar, por ejemplo, descomposición de valores singulares, en un contexto de un proyecto en el que participé en modelado de la ionosfera, es decir, darle un contexto que tiene sentido y es comprensible para futuros ingenieros en telecomunicaciones. Y, por último, la creciente dependencia de la sociedad en sistemas de telecomunicaciones pues, conlleva un aumento en la necesidad de conocer mejor la ionosfera y la meteorología espacial, no solo per se, sino el impacto que pueden tener precisamente en esos sistemas de telecomunicaciones. Y esta es la última diapositiva, que la dejo con la foto otra vez de Lorenzo Cordero, que me gustó mucho porque auroras en Extremadura no es algo que se vea cada año, literalmente. Así que, por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Germán, muchas gracias porque has hecho una panorámica estupenda y muy entretenida a su vez de todo lo que se hace en este campo, muy transversal también. Has citado ahí un montón de grupos y perfecto desde ese punto de vista respecto un poco a lo que creo que se pedía, ¿no? O es interesante en estos webinarios, hacerlos en un lenguaje también que pudiéramos entender, incluso aquellos que no trabajamos en esto. Y que fíjate que yo tenía también como muy asociado a cosas más no sé, pues de ciencia fundamental, de física fundamental, pero que tienen un montón de aplicaciones muy importantes y por nuestra posición, por nuestra latitud, estamos especialmente expuestos y especialmente llamados un poco a hacer investigación en estos campos, ¿no? Muy bien, voy a parar la grabación, si os parece, y así nos quedamos otra vez en petit comité y podemos comentar más abiertamente o si tenemos alguna curiosidad que queramos lanzarle a Germán o cualquier cosa.